Bueno, muy bien. Bueno, entonces, ¿ustedes ven la pantalla ahora? Sí, Sí, podemos verla. sí, sí, se ve. Ok, fantástico. Bueno, y me escuchan bien. Ok, entonces, hoy, en la próxima hora, vamos a hablar de hipertensión portal, que es una complicación, la más importante, que genera un cúmulo de otras complicaciones de las hepatopatías crónicas, cuando éstas llegan al estadio de cirrosis. Y de eso vamos a focalizar especialmente por la trascendencia clínica que tiene y por las maniobras y los escenarios en los cuales nos tenemos que ocupar de las varices esofagogástricas. Y entonces vamos a dividir la clase de la siguiente manera. En el inicio yo voy a hacer una fisiopatología corta, al punto, de lo que tienen que saber para entender el resto con facilidad, que es la fisiopatología de la hipertensión portal, la circulación hiperdinámica y la formación de varices, cómo se produce y a qué se debe. Entonces, ¿estamos todos a bordo? Sigo, ¿sí? Sí. Sí, Bueno, sí, lo muy creo. bien, gracias. Eh, las hepatopatías crónicas producen inflamación y la reparación de la inflamación, fibrosis, y las cosas que ustedes ven en el cuadrado azul son distintas manifestaciones de esa fibrosis. Primero, genéricamente es un depósito de colágeno, y ustedes vean, acá está representado a la derecha lo que sería esta estructura tan especial que es el sinusoide hepático, que tiene un capilar que está transformado en sinusoide, precisamente porque es el más liqui, el que más comunica a ambos lados de la circulación a través de estas fenestras, para que las cosas que vienen por la sangre puedan llegar a los hepatocitos y las cosas que producen los hepatocitos puedan ir a la sangre. Entonces, cuando hay fibrosis, este es un punto crítico porque es como que se esclerosa esa parte, se pierden las fenestraciones. Ustedes ven el mouse, ¿no? Las fenestraciones, y esto se llama capilarización de los sinusoides. En algunas etiologías, como en el alcohol, además la vena central, que sería casi a la salida del hígado, también produce, es un lugar de fibrosis, donde se concentra la fibrosis. Esto va haciendo que se formen nódulos de regeneración del parénquima rodeado de septos. Y estos son los nódulos de regeneración, fibrosis y septo. Y en la medida que avanza la fibrosis, los septos se van haciendo cada vez más grandes, y hasta uno puede medir la evolución de la cirrosis a través del grosor de los septum, o septa, para decirlo en latín. Este, y quiero parar un instante en algo que se dio importancia en los últimos años, aunque está descrito hace tiempo, que es la microtrombosis con extinción del parénquima. Pero antes, leamos lo que dice acá. Cualquiera sea la causa, el mecanismo, o un mecanismo o la conjunción de diversos mecanismos, la primera variable en las hepatopatías crónicas que uno puede medir, una variable hemodinámica para decir, bueno, acá empezamos un camino de alteración de la circulación hepática, es el aumento de la resistencia intravascular hepática. Vamos a hablar casi toda la hora de esto. El aumento de la resistencia intravascular hepática. Muy bien. Volviendo a la extinción del parénquima, esto es una cosa muy importante que se le ha dado justamente más trascendencia en los últimos años. Esto es que los lugares de la superficie hepática que están inflamadas y con fibrosis se umbilican y pierden la función. Y esto es lo que le da el aspecto de cirrosis al hígado cirrótico, que es una cosa granular, irregular, que también la vamos a ver. Ahora, lo que es interesante es que esta microtrombosis, esperen que me está llamando la doctora Paz, a ver qué pasa. Ok, entonces,
lo que es importante es saber que esta microtrombosis vascular lleva a la extinción del parénquima, ahí ya no hay hepatocitos que funcionen, y esto produce mayor fibrosis. Pero ven ustedes, esto está descrito desde 1993. Ahora, recién hace unos años, se hizo un experimento en el cual en animales con cirrosis por tetracloruro de carbono, si uno inhibe la trombosis, o sea, si actúa sobre la coagulación, se reduce la fibrosis inducida por trombina. Porque en todo este proceso de fibrosis, inflamación, la trombina, que es la que da la microtrombosis, la trombina que forma el trombo que da la microtrombosis, es la señal para la fibrosis. Entonces, miren qué interesante, anticoagulando animales de experimentación, uno puede reducir la presión portal. ¿Por qué? Porque reduce la fibrosis inducida por trombina. Esto es una cosa interesante, no es exactamente lo que vamos a ver hoy. No vayan a decir que hay que anticoagular a los cirróticos porque sí, pero les doy esto para que se entienda cómo es de sutil el mecanismo de regulación entre la inflamación, la resolución de la inflamación y la fibrosis con participación de la hemostasia. Ahora, dicho esto, vamos en 3 pasos a decir qué pasa cuando aumenta la resistencia intravascular hepática, que es lo que mostraba en la primera diapositiva. La fibrosis hace que el hígado se ponga más duro, eso quiere decir que aumenta la resistencia intravascular hepática, y entonces hay algo que el sentido común nos diría. Esto es como si nos apretamos un brazo, se van a distender todas las venas de la mano. Entonces, esto se llamó teoría del flujo retrógrado y de alguna manera él enunciaba que si el hígado está con fibrosis, todos los órganos cuyas venas drenan al hígado van a tener una congestión pasiva crónica, que en este caso es esplácnica, pues todos los órganos son desde el esófago al ano, pasando por el páncreas, el vaso, etc. Y esto se llamó teoría del flujo retrógrado. Es inicialmente cierta, pero ha sido superada. ¿Por qué? Porque no explica los trastornos hemodinámicos que pasan en la cirrosis. Esto explica solamente que los vasos que están congestivos estiran el endotelio que produce óxido nítrico. Muy bien. El segundo paso a esto es lo que se llama colateralización portosistémica. Esto dio mucha controversia en la literatura médica porque el razonamiento era, bueno, pero si se colateraliza, todos estos vasos que están congestivos colateralizan, forman varices, esto desagota el sistema, baja la presión portal y se terminó el problema. Y esto está muy equivocado. ¿Por qué? Porque me siguieron en esto, ¿no? La colateralización, que es la formación de varices, que unen a este territorio que está pletórico de sangre, que está congestivo y hace puentes con la circulación sistémica para que los globulitos rojos vuelvan al corazón, esta colateralización, que se llama en inglés Porto Systemic Shunting, y que incluye, entre otras, la formación de varices, no es verdaderamente compensatorio de la presión, sino que perpetúa la hipertensión portal. ¿Por qué? Porque en esta sangre, les anticipo lo que es el tercer paso, en esta sangre viajan un montón de vasodilatadores que el tubo digestivo le manda al hígado cuando se empiezan a absorber los nutrientes. Y estos ahora, en vez de ir al hígado, van por las varices a la circulación sistémica. ¿Y qué pasa? Pasa que el tercer paso, toda la sangre colateralizada a través de varices trae óxido nítrico y muchos otros vasodilatadores, glucagón, todas las enterohormonas son vasodilatadoras. En vez de ir al hígado a ser metabolizadas, van a la circulación sistémica. Producen vasodilatación, muy importante esta diapositiva, producen vasodilatación arterial sistémica. Eso, por otro lado, produce hipotensión arterial. Pero el organismo sensa esto de que se vasodilate todo, que aumenta el continente vascular, entonces sensa hipovolemia, baja la volemia efectiva, entonces el organismo retiene, a través de este mecanismo de renina-angiotensina-aldosterona, retiene sodio. Al retener sodio, esa es una cosa que pasa al cirrótico, retiene sodio, aumenta el volumen plasmático para represionar esta hipovolemia. Y esto aumenta el gasto cardíaco. Y vean ustedes qué interesante, el gasto cardíaco
aumenta el influjo de todos los órganos, entre ellos todos los esplácnicos. Y entonces aumenta el flujo. Y esta es la teoría del flujo progrado. Al aumentar el flujo, aumenta la presión portal. Vean ustedes qué interesante, y cuando les dije que producía controversia, esto sería así. El primer paso es la volemia en un continente normal. Si aumenta el continente por vasodilatación, la misma volemia, parece que esto estuviera hiporreplesionado, entonces retiene sodio y se represiona. Pero ahí está pletórico de nuevo y aumenta la presión portal. En definitiva, lo que fue controversial, se lo pongo con esta letra modesta, es para que ustedes retengan que esto no se quería publicar en un momento. ¿Por qué? Porque las revistas decían no, basadas en la cardiología. No, cuando aumenta la presión, en general es a expensas de uno de los componentes y el otro es compensatorio. Pero ustedes han visto conmigo esta recorrida en la cual lo primero que pasa es la fibrosis, que aumenta la resistencia. Acuérdense la primera diapositiva. Primer evento, aumento de la resistencia intravascular hepática. Y después, por el mecanismo de colateralización, óxido nítrico, retención de sodio, aumento del volumen plasmático, aumento del gasto cardíaco, aumenta el flujo portal. Entonces, en la hipertensión portal tenemos dos componentes, los dos aumentados. Esto que era inédito tardó mucho en ser aceptado, pero es la realidad. Por otro lado, esto coincide con algo que se había medido hace mucho, 1950. Los hemodinamistas, estudiando a los pacientes cirróticos, veían que estos tenían una circulación sistémica anormal, con caída de la resistencia periférica, es decir, vasodilatación arteriolar, con descenso consecutivo de la presión arterial media, con aumento del gasto cardíaco, de eso hablamos recién, y aumento de los flujos regionales, del flujo del estómago, del flujo del vaso, del flujo colónico, etc. Entonces, esto que se llama circulación hiperdinámica y que se ve además en la anemia, en el beriberi, en el hipertiroidismo, es característico de la cirrosis. Bien, ¿qué otro factor patogénico contribuye a la hipertensión portal en la cirrosis? Hasta ahora dijimos el aumento de resistencia y el aumento del flujo. Vean ustedes. Esta es una foto de dos hígados cirróticos de distintas etiologías. Este por alcohol y este por virus B. El endotelio de estas secciones de hígado está enfermo, está muy enfermo. En eso consiste la cirrosis. Y por lo tanto no puede vasodilatarse. Entonces, vean qué paradoja. Les estoy diciendo que el organismo se vasodilata entero, pero donde necesitaría vasodilatarse, que es en el hígado para recibir la volemia, posprandiar por lo pronto, no puede hacerlo porque está enfermo, sus vasos están enfermos. Esto no es un chimento, esto es lo que se llama en fisiología el tercer factor. El tercer factor es la síntesis intrahepática de óxido nítrico, que en la cirrosis es muy pobre porque el endotelio está enfermo, que es lo que vimos en la foto. Este tercer factor está anulado en la cirrosis. Resultado, si hay un interjuego en un sistema vascular de vasodilatadores y vasoconstrictores, pero no se puede vasodilatar, la resultante es la vasoconstricción. Entonces la resistencia intravascular además está aumentada. El hígado deja de autorregular su flujo. El hígado, mientras nosotros no comemos, tiene un flujo relativamente bajo por la porta, ¿no? Estamos hablando todo por la porta. Y cuando comemos, después de la absorción, tiene un flujo que aumenta varias veces. Pero existe este mecanismo para que no se aumente la presión en condiciones fisiológicas. Ese mecanismo es el que está perdido. Ese es el tercer factor. Entonces, el aumento del flujo portal ahora aumenta la presión sobre todo lo que dijimos. Y para darle una aplicación práctica que vamos a ver en el día de hoy, tanto el carvedilol, que es un beta bloqueante, como las estatinas, que se usan para bajar el colesterol, las dos actúan a este nivel y de alguna manera neutralizan este defecto de la síntesis, no lo corrigen totalmente, pero lo atemperan, lo mejoran. Muy bien. ¿Alguien me da un ok de que si me están escuchando? Sí. Doctor, Sí, sí. entonces el Ay, carvedilol sí. y las estatinas lo que hacen también es impedir esa vasoconstricción que se realiza. Exacto, lo que hacen es
mejorar, te lo voy a decir inespecíficamente, pero es que es lo que se sabe, mejoran la microcirculación hepática. Claro. A través de mejorar la microcirculación, la importancia de este tercer factor lo anulan. Y los beta bloqueantes que nosotros usamos toda la vida para tratar a los pacientes hipertensos portales, el número uno siempre, hasta ahora, que esto cambió, fue el propranolol, que era un vasoconstrictor. En cambio, ahora usamos carvedilol, que tiene un efecto vasodilatador, y es ese el que mejora la circulación intrahepática. Por eso es el que damos de entrada. Esto cambió y hoy usamos carvedilol. Bueno, Gracias. primer punto que les dije que repasábamos está. Ahora, ¿por qué se forman las varices? Las varices, la respuesta obvia es porque aumenta la presión portal. Y un poquito más intrínsecamente, cuando llega a esta presión a 10 milímetros de mercurio, lo normal es de 1 a 5, 1 a 5, por ahí se los pueden preguntar, se crean vasos nuevos, esto es un proceso de angiogénesis, o se abren vasos que normalmente están colapsados y que solamente se abren cuando uno tiene esa marea alcalina que viene con la absorción de nutrientes después a las 2 o 3 horas de comer. Entonces, esos vasos que se abren y se cierran permanecen permanentemente abiertos y después terminan formando las varices. Entonces, esto forma varices. ¿Y por qué las varices están en el esófago? ¿Por qué hablamos del esófago y el estómago? Bueno, porque la colateralización a través de la vena gástrica izquierda es el camino más corto que tienen los glóbulos rojos. Piénsenlo ustedes con la óptica de un glóbulo rojo que en vez de ser un auto en la Panamericana, es un glóbulo rojo que está intentando volver a la aurícula derecha y resulta que está en la puerta y no puede avanzar. Sale por las colaterales. La colateral más corta a la aurícula derecha, que es a donde quiere ir el glóbulo rojo, son las venas, a través de las venas gástrica izquierda y la colateralización, la unión gastroesofágica. Y ahí llegan a la aurícula derecha. Entonces, este es el mecanismo por el cual viajan hacia la aurícula derecha a través del esófago. Pero Perdón. vean que además los asiste, yo estoy más loco, los asiste a los glóbulos rojos, los asiste que hay normalmente en la unión gastroesofágica hay un plexo. Esta es una representación gráfica del área ocupada por vasos en la mucosa, o sea, bien superficiales. Ustedes vean, el esófago, la unión gastroesofágica, el estómago. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la unión gastroesofágica, cuando hay hipertensión portal, aumenta un poquito la vascularización superficial en el esófago y en el estómago, pero miren, 33% son vasos. O sea que es un plexo vascular mucoso superficial muy desarrollado. Entonces hay como cierta facilidad para que las varices se formen allí. Y esto sigue y se complementa por lo siguiente. Ustedes ven que este es el camino que les decía la lógica del glóbulo rojo, que no puede entrar por acá y va buscando un camino hacia la aurícula derecha. ¿Qué pasa entonces en la unión gastroesofágica? Pasa que nosotros sabemos esto, que son experimentos que se hacen con tubos de plástico, que si uno aplica más presión, aumenta el radio. Y si algo está dentro de un tejido firme, como por ejemplo podría ser el hígado, a más presión, más radio. Pero si no tiene el continente de un órgano, o sea que no tiene soporte tisular alrededor del vaso, que me anticipo, reúnenlo con la diapositiva anterior, que les decía, son vasos de plexo mucoso superficial que no tienen continente. Entonces, a la misma presión, a una dada presión, aumenta mucho más el diámetro. Y entonces tienen la historia colorín colorado porque en ese lugar se forman vasos, porque ya había muchos vasos, porque eran superficiales, porque no tienen soporte tisular. Así que esa es la razón. Pero hay otros cirróticos que repermeabilizan la vena umbilical o hacen colaterales a través del vaso y el riñón. La más frecuente, de todas maneras, es a través de la unión gastroesofágica. Entonces, este sería el dibujo. En la unión gastroesofágica se forman gruesas varices que protruyen a la luz del vaso para volver a la aurícula derecha. Y esto, que no los voy a entrar en el mecanismo de ruptura de la pared varicosa, es porque cuando más grande es el vaso, más tensión soporta su pared hasta que hay una
¿Por qué? Porque cuanto más radio, el radio está acá en el numerador de esta fórmula, a mayor radio, mayor tensión, hasta que hay una tensión de ruptura. Y esto es lo que ve el endoscopista, por eso los llevo de la física a la endoscopía. Y lo que le tenemos que pedir al endoscopista, los criterios de riesgo para una variz es el tamaño. Dicho en la fórmula anterior, el diámetro, o sea, el tamaño. La tensión de la pared es mayor o mayor diámetro. Y por otro lado, los red spots, que ustedes no sé si escucharon hablar, pero van a escuchar hablar, son puntos rojos, y wipe, que es el signo del látigo, son puntos rojos en donde la pared está tan adelgazada que puede verse a través de la misma la sangre circulando, y eso preanuncia la ruptura próxima de las varices. O sea que el endoscopista no tiene que decir si el paciente tiene varices o no, y si tiene, nos tiene que decir si son grandes o son chicas, y nos tiene que decir si tiene red spots, o sea, puntos rojos. Y creo que colorín colorado de nuevo. Acá terminamos con la historia de las varices, y para terminar con esta diapositiva en la cual le decimos, bueno, nosotros hoy vamos a hablar del manejo de las varices, pero con una ambición de que nos ocupemos de todas estas variantes, todas estas otras manifestaciones de hipertensión portal. Repasemos. Varices en el esófago, estómago y colon. Y también tenemos ectópicas en cualquier otro lugar del tubo digestivo, y anastomóticas. Si un individuo está operado, en el lugar de la anastomosis, ahí se forman varices. Pero además toda la mucosa está congestiva, y hay gastropatía por hipertensión portal, hay colopatía por hipertensión portal, hay enteropatía con edema vellocitario, eso se llama Herring-Rowe, y ectasias vasculares en el intestino delgado. Todo esto, las ectasias vasculares, la enteropatía, las varices, todas estas pueden sangrar y pueden resangrar, y pueden ser el mayor problema que tenga un cirrótico en su vida. De hecho, acaparó la atención durante muchísimos años. Esta diapositiva es para decirle que sí, todo esto es cierto, pero todo esto que está acá abajo también existe. Ahora lo vemos. Doctor, Hemorragia y perdón, anemia. Sí. ¿podría repetir la parte esa del látigo? ¿Qué sería de las varices? Ah, mirá, te la digo facilísimo. Cuando la tensión de la pared es tal que se empieza a adelgazar críticamente el espesor de la pared, uno ve que hay como redondelitos, que son spots, son puntos que se ven como colorados, y que son colorados porque en realidad tiene solamente el endotelio no, el epitelio del esófago cubriendo esa variz. O sea que son cosas que están a punto de romperse. Y eso pueden ser redondeados, que se llaman spots en inglés, o pueden ser alargados, que parecen la marca que deja un látigo, pero es lo mismo, es el mismo mecanismo, son adelgazamientos extremos de la pared varicosa. Muchas gracias, perfecto. Bueno, entonces pasamos además de todo esto que dijimos de las varices, tenemos el tema de la retención de sodio, que lo dije fisiopatológicamente cuando les decía que las colaterales producen un estado de hipovolemia efectiva y el organismo reacciona reteniendo sodio. Lo que es muy importante es que ustedes entiendan que la complicación del cirrótico, en el fondo, es un mecanismo de compensación que hace para no estar hipovolémico, retiene sodio. Entonces, la retención de sodio lleva a la citis y a los edemas. Y ustedes vean que sobre el lado derecho estoy poniendo las que son complicaciones ulteriores de esto. Y esto puede llevar a la peritonitis bacteriana espontánea, la presencia de citis, gérmenes en la citis, peritonitis bacteriana espontánea, y esto al síndrome hepatorrenal. La retención de sodio baja la función renal, hay una falla renal funcional que también puede traducirse en presencia de infección en síndrome hepatorrenal. La vasodilatación, la vasodilatación que hablamos desde el principio, produce circulación hiperdinámica, también lo dijimos en las primeras diapositivas, y esto puede llegar a producir insuficiencia cardíaca, porque hay un punto que el corazón no soporta el volumen que tiene que manejar. La volemia, acuérdense de la diapositiva de lo que los hemodinamistas marcaron en 1950, es sabido que la fracción de eyección y más que eso, el volumen minuto de los cirróticos es el doble o el triple de un normal. Entonces, hay un momento en que frente a la dilatación ya no puede acaparar más sangre
y el corazón se vuelve insuficiente. Pero es una insuficiencia cardíaca de alto débito. El corazón tiene un output tremendo, pero de todas maneras empieza a congestionarse. Por otro lado, las colaterales lo que hacen es que la sangre que tienen, que están yunteando, no puede ser clarificada por el hígado de todas las cosas que el hígado le imprime como modificaciones fisiológicamente. Y entre esas cosas es el amonio. Y entonces el amonio pasa del intestino a la circulación sistémica a través de las colaterales sin pasar por el hígado, y esto de encefalopatía. Entonces ustedes ven cómo la hipertensión portal es la madre de una serie de complicaciones. Por ende, lo que nosotros vamos a hablar es cómo hacemos para que el paciente no desarrolle hipertensión portal o la corregimos cuando ya está instalada. Y fíjense ustedes, hasta un cirrótico que se pone amarillo, nos decimos, bueno, pero tiene insuficiencia hepática, sí puede ser, hay que pensar, puede pasar. Que el paciente tenga colaterales, o sea, varices, alrededor de la vía biliar y que sean tan grandes que comprimen la vía biliar. Y esto se llama, esto es una cosa que hasta hace poco era como una curiosidad, sabemos que en realidad pasa en un porcentaje de pacientes, se llama vía por hipertensión portal, que es la compresión del colédoco por ramas, por varices. Y el hígado, que se está volviendo cada vez más duro, eh, puede llegar a apretar en ese curso a la vena cava, que pasa por adentro del mismo, trayendo toda la sangre a los miembros inferiores, y entonces este paciente va a tener una semiología muy especial que hay que buscarla, edema en miembros inferiores, que es mayor que por ahí el volumen que tiene de ascitis, en general coexiste con la ascitis, pero hay un segundo mecanismo por el cual el paciente puede tener edemas, y lo que es interesante es que esto afecta centralmente al periné. Entonces el paciente puede tener edema genital, a veces monstruoso. Y cuando se va instalando de a poquito este secuestro de sangre en los miembros inferiores, en el periné, a la falla renal. O sea que además tenemos falla renal por más de un mecanismo. Por la retención de sodio, la falla renal funcional, las infecciones agregadas que dan síndrome hepatorenal, y podemos tener este mecanismo también. Y cuando se instala en forma aguda, puede dar hematuria. El edema intestinal, además de producir la enteropatía, el edema velocitario que dijimos más arriba, este, pierde las uniones estrechas entre las células del epitelio y se altera la barrera mucosa, que está mal escrito, y entonces hay sobrecrecimiento bacteriano porque el organismo, el intestino, ya no tiene control sobre su flora comensal, que empieza a crecer desproporcionadamente. Y eso da sobrecrecimiento primero y después da traslocación bacteriana espontánea. ¿Y a dónde van las bacterias? Y van al peritoneo y dan peritonitis bacteriana espontánea, o van a la sangre y dan bacteriemia, que son igualmente graves. Y por otro lado, el paciente tiene, pese a la que es un concepto clásico, esto lo vamos a ver ahora, tiene diátesis trombótica más que hemorrágica. Tiene las dos, pero el cirrótico tiene más importantemente la diátesis trombótica. Por eso se acuerdan que lo hacía microextinción, la extinción del parénquima, pero además tiene más TBP y más TBP. Me parece un cuento, pero sí. Embosis venosa profunda en los miembros inferiores, portal, ambas. Bueno, está puesto así provocativamente para que se lo acuerden. ¿Qué hacemos nosotros con los cirróticos? Nosotros, quiere decir el Hospital Británico, porque hace 30 años que medimos la vez del acceso transvenoso, que puede a través de la femoral, a través de la yugular, que es lo más frecuente, o incluso a veces para medir la presión lo hacemos solamente a través de una vena del brazo. Esta es una manera, y yo se los digo porque nosotros lo hacemos, no es lo que se hace ni está recomendado para todos los pacientes, pero es una manera de caracterizar lo que sucede a nuestro paciente muy, muy precisa. Muy bien. Veamos por qué. Porque en el mismo estudio, que lo vamos a repasar en un instante, vamos a hacer la hemodinámica hepática, o sea, medir la presión wedge y libre, con lo cual sacamos la presión portal. Podemos hacer la biopsia hepática y la hacemos en los pacientes que tienen mala coagulación, entonces lo hacemos de esa manera.
podemos hacer una portografía inyectando dentro del hígado, podemos hacer radiología suprahepática y ver si el paciente no tiene otros componentes además de la cirrosis, como un Budd-Chiari, por ejemplo. Podemos ver la cava y saber si no está apretada. Podemos hacer manometría cardíaca y, por ejemplo, ver si el paciente no tiene un componente cardíaco en su presión portal. Ustedes se acuerdan que hay una hipertensión portal post-hepática que depende de que el paciente tenga insuficiencia cardíaca, es un clásico, ¿no? O tenga pericarditis, o tenga un trombo en la suprahepática. Y hacemos manometría y radiología de la cava. Todo eso hacemos en un estudio y porque nos ha ido bien lo seguimos haciendo, aunque las condiciones de la medicina hacen que sean cada vez más difíciles. Entonces, vemos esto. Esta es una vena suprahepática, me gusta corporizarlo para que lo vean, la cual podemos medir el diámetro, podemos caracterizar, esta es normal. Y vean ustedes, la podemos medir, la podemos caracterizar y la podemos comparar con lo que pasa en el Budd-Chiari, donde ahí tenemos el catéter y todo esto es lo que quedó de las venas suprahepáticas. Por eso se entiende que los trombos y la organización de los mismos en el eflujo hepático, en las suprahepáticas que están sacando la sangre del hígado, también de hipertensión portal, y ven ustedes qué notable el cambio. Entonces, fíjense, esto es lo que nosotros vemos en los pacientes hematológicos, de hematología. En el síndrome de oclusión sinusoidal, antes llamado enfermedad venoclusiva, que se produce en el trasplante de médula ósea, y nosotros vemos, acá estamos en posición wedge en el parénquima hepático, inyectamos y miren lo que aparece. Porque en esta enfermedad de los sinusoides, para esto sirve lo que hacemos, para diferenciarlo de la cirrosis. Este paciente, si no le hacemos esto, nos parece que es un cirrótico. No lo es. Tiene un síndrome de obstrucción sinusoidal. Vean una vena que dibuja el lomo del hígado, la cúpula, y esta el borde inferior. Y van hacia esta ya es la cava. Entonces, esto se llama spider web, porque a veces toma la forma de una telaraña, y es típico del síndrome de obstrucción sinusoidal. Más con estas agujas, ahora hay unos catéteres, unos sets distintos. Es una aguja de Colapinto y un catéter de Curnan, esa es la aguja. Inyectamos para hacer los estudios y además hacemos la biopsia. Doctor, ¿puedo hacerle una pregunta? Bueno, claro. Una pregunta, ¿a todo paciente Te escucho. cirrótico se le hace este tipo de cateterismo para ver si tiene o no hipertensión portal? No, justamente, yo te lo estoy explicando porque nosotros lo hacemos, pero en las guías es muy importante, esto lo había dicho de todas maneras, mira, acá te digo las utilidades para que veas por qué nosotros nos gusta hacerlo, cuando nos permiten hacerlo, cuando nos autorizan hacerlo, pero en las guías de recomendaciones cada vez más se tiende a no. Toda la fisiopatología avanzó con estos estudios. Toda. Todos los tratamientos están certificados por estos estudios, que es medir el gradiente de presión venoso hepático. Pero hoy, en el año 2021, prácticamente, y digo 2021 porque en el 20 tenía que haber un consenso que iba a ocuparse de esto, que se postergó por la pandemia, porque era en Italia, pero la tendencia mundial es a prescindir de este estudio, de estos estudios de medir la presión portal, porque hay pocos lugares en los que se hace a nivel mundial, porque son complejos, hay que entrenarse, etc. Pero son los estudios con los cuales colocamos el TIPS. ¿Ustedes saben lo que es el TIPS? No. No. Bueno, No. después se lo voy a explicar. Bueno, acá esto alude, ya lo han leído probablemente, profilaxis primaria es cuando nosotros tenemos un paciente cirrótico que no ha sangrado nunca. Si nosotros lo medimos y vemos que tiene más de 10 milímetros de mercurio, o sea, acéptenlo este estudio como manera de entender, no para hacérselo a todos los eróticos, pero para entender lo que le pasa. Ese paciente tiene más de 10 milímetros de mercurio. Yo sé que ese paciente tiene hipertensión portal clínicamente significativa. Y si el paciente tiene hipertensión portal clínicamente significativa,
empieza a formar varices. Y yo debería iniciar la profilaxis. Aunque el paciente no tenga varices, yo le hago una endoscopía, no tiene varices, pero tiene más de 10 milímetros de mercurio, sé que pronto las va a tener. Entonces, en el escenario, en el escenario de profilaxis primaria nos sirve para eso. En el curso de la hemorragia varicial aguda, esto lo hicimos muy poquito porque hay que hacer todo muy rápido, pero se sabe que un paciente que está sangrando y tiene el gradiente de presión venoso hepático más de 20 milímetros de mercurio, a ese paciente hay que hacerle un TIPS ya, porque el tratamiento clásico fracasa en 80-90%. Y la única manera de ganar a ese paciente es hacerle un TIPS. Les adelanto lo que es el TIPS. TIPS es Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunting. Es una derivación entre una rama de la porta y una rama suprahepática en la cual le ponemos un stent en el medio del parénquima hepático, con lo cual la presión portal baja dramáticamente a la mitad o a lo que querramos. Entonces, ese paciente hacemos un TIPS, antes se hacía cirugía de derivación por tocaba, pero estos pacientes, los más graves, no admiten ni ser anestesiados ni ser operados, una laparotomía, se mueren todos. Entonces, el TIPS, que se desarrolló en los años 90, viene y se queda para esto, porque ofrece a pacientes la única salida que de otra manera no tendrían. Después vamos a volver sobre esto. Y en el escenario del paciente que sobrevive a una hemorragia, sabemos que si nosotros podemos bajar, acá hay una cifra mágica que hay que acordarse, que son los 12 milímetros de mercurio. De 1 a 5 milímetros de mercurio es la presión normal. 10 milímetros de mercurio empiezan a formarse varices. Eso es una hipertensión portal clínicamente significativa. Y cuando la presión portal es de 12 milímetros de mercurio, las varices se rompen. Entonces, y el paciente forma citis también. Entonces, si nosotros por el tratamiento que sea, propranolol, carvedilol, ejercicio, baja de peso, lo que ustedes quieran, hacemos que baje el gradiente de presión venoso hepático, sabemos que ese paciente está del lado seguro. O sea que en la profilaxis secundaria, o sea, después de haber superado una hemorragia, nosotros, si conseguimos bajar de 12 milímetros de mercurio, sabemos que estamos en el terreno que queremos estar, porque el paciente no va a sangrar. Nos permite también evaluar el tratamiento. Al paciente no son todos respondedores. Si yo a un paciente le doy un remedio, le mido la presión, le doy un remedio y después lo mido a los 2-3 meses, entonces eso me va a decir si el paciente es un respondedor o no. Y en todos los pacientes, en todos los escenarios, yo puedo dar propranolol endovenoso y medir la presión portal, cómo cambia, y si baja el delta entre antes y después del propranolol más de 10%, esto me permite pronosticar que el paciente va a ser respondedor al propranolol. Entonces le puedo empezar el propranolol. Y si el paciente no baja la presión portal en 20 minutos después de inyectarle propranolol en un 10%, tiene un 10% de posibilidades de responder. Bueno, esto les decía, tienen que tomarlo como una introducción al tema. Ahora vamos a ver qué pasa en la profilaxis primaria. Acá tenemos otro buen lío. Profilaxis primaria, prevención de la descompensación de cirrosis, hemorragia varicial y hemorragia refractaria, que incluye las varices gástricas y profilaxis secundaria. Eso es lo que vamos a ver en los próximos minutos. Empezamos. Profilaxis primaria. Lo primero que hacemos cuando tenemos un paciente cirrótico es detectar si tiene varices. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esto es lo que le pasa al cirrótico. Esto un poco resume todo lo que estuvimos hablando. El paciente acumula fibrosis. Cuando llega a F4, esto es una medida de anatomía patológica, una fibrosis 4, sabemos que está cirrótico, aunque no tenga presión portal. Pero vean todo lo que pasa después. Va a entrar en una fase de cirrosis. Acá me permito hacerles un comentario. Los pacientes cirróticos es como una mala prensa decir que uno tiene cirrosis, porque la gente cree que inevitablemente le va a pasar algo
ominoso y pronto. Pero no, los pacientes viven compensados 15 años, 17 es el promedio, con cirrosis compensada. Y mientras tanto van subiendo la presión portal. Esto, ya lo dije, cuando llegan a 10 desarrollan varices, hipertensión portal clínicamente significativa. Cuando llegan a 12 empiezan a ser hemorragia, ascitis o encefalopatía. Pero con esto pasan a la vereda de los descompensados. O sea, el paciente que tiene cirrosis y no tiene varices es un primer estadio compensado. Si desarrolla varices, sigue compensado. Se descompensa cuando sangra por las varices, cuando tiene citis o cuando tiene encefalopatía. Y para hacerles un resumen para que escuchen con interés un montón de diapositivas que siguen, antes los hepatólogos estábamos muy firmes con que el paciente no sangrara, pero hoy la profilaxis primaria, que es actuar acá para que el paciente no sangre, no incluye solo el sangrado, sino que no desarrolla citis ni otras complicaciones. Por eso hoy hablamos en profilaxis primaria, preferimos llamarlo prevención de la descompensación. Y termino esta diapositiva. Estas son, en el paciente descompensado, son las complicaciones esenciales y las iniciales. Pero el paciente que ya tiene estas puede tener resangrado, hiponatremia, como les dije, resangrado, cardiopatía, peritonitis espontánea, y estas son manifestaciones ulteriores que en el fondo te está afectando la circulación sistémica. Entonces, por eso la hiponatremia y la cardiopatía. Seguimos. Si yo a la diapositiva que les mostré le agrego esto, ustedes ven, esto va aumentando el grosor de los septos, ¿se acuerdan que lo dijimos al principio? Va aumentando la presión portal, pero lo que es muy interesante es que simultáneamente este paciente, en la medida que aumenta la presión, milímetro a milímetro, la presión portal, está más en la posibilidad de hacer esto que en inglés se llama acute on chronic liver failure, o falla hepática aguda sobre crónica. Y esto lo lleva a la insuficiencia hepática en días o semanas y a la muerte a través de una cosa que es multi-organ failure, es decir, falla multiorgánica. O sea que el cirrótico puede hacer este camino de ir haciendo complicación por complicación, o puede, cuando ya está empezando a descompensarse, incluso antes de la estricta inicio de la descompensación, puede tener episodios que lo llevan a la falla multiorgánica, incluida la falla hepática. Y esto no es ningún misterio. La mayoría de estas causas son infecciones bacterianas, aunque pueden ser sobreinfecciones virales también. Muy bien. Entonces, documentar en un cirrótico que tiene varices indica que tiene la presión portal más de 10. Esto equivale a decir que tiene una hipertensión portal clínicamente significativa, ya lo he repetido varias veces, y tiene una importancia pronóstica muy importante. Importante, ¿saben por qué? Porque nosotros cuando nos mandan un paciente cirrótico, no sabemos con qué grado de celeridad se ha hecho ese diagnóstico o con qué grado de retardo. Entonces, la mayoría de estos pacientes, de 40-80% de los pacientes, ya tienen varices cuando nos lo mandan. Entonces, la primera maniobra clásica, atiendan esta diapositiva porque esto está cambiando ahora. La primera maniobra es hacer una endoscopía digestiva. Y actualmente se explora mediante elastografía y recuento de plaquetas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay un cambio de era acá. Antes hacíamos endoscopía, le hacíamos a todo el mundo y veíamos si hay varices o no hay varices, es muy importante. Y en la Argentina sigue siendo más importante porque la elastografía no está tan extendida hoy. Pero vean ustedes, la pandemia vino a cambiar un poco las cosas porque las suites de endoscopía no están funcionando, sobre todo para pacientes que no están descompensados, como los cirróticos, que no están descompensados, no están sangrando, no se le está haciendo endoscopía a todos. Y nos manejamos en base al recuento de plaquetas, que eso sí se puede hacer en cualquier lado, y cuando conseguimos elastografía también. ¿Para qué? Para ahorrarle endoscopías. No quiero Doctor, esquizofrenizarlos. Lo clásico era la endoscopía. En países como la Argentina sigue siendo. La pandemia está abriendo más las puertas a que se popularice
la elastografía y el recuento de plaquetas, que en el fondo lo que están midiendo es la dureza del hígado, o sea, el grado de fibrosis, y cuánto hay de hipertensión portal, porque las plaquetas bajan cuando el vaso se vuelve grande, y el vaso se vuelve grande cuando está sometido a hipertensión portal. Ahí escuché una voz. Sí, quería preguntar, o sea, se busca evitar la endoscopía, pero para ir a la endoscopía no, ¿cómo no se supone que hiciste el cateterismo para ver la presión No, de no, los no. vasos? No, justamente, nosotros lo del cateterismo, ya está, lo dejamos atrás, prácticamente no lo estamos haciendo, nosotros lo hacemos porque lo sabemos hacer, porque tenemos la técnica para hacerlo. Pero vos olvídate de eso. Entonces, en el concepto clásico es la endoscopía. Y si vos haces endoscopía hoy, sigue siendo cierta. Pero en el primer mundo, las suites de endoscopía, los servicios de endoscopía están abarrotados con la cantidad de cosas que la endoscopía le está sacando todos los días trabajo a los cirujanos. O sea, hay un montón de trabajo en endoscopía que hace que si uno tiene una técnica para evitarle al paciente la endoscopía, la va a emplear. Bueno, eso está desarrollado y se llama fibroscan o elastografía hepática. Es un aparato caro, en la Argentina hay pocos, pero ese es el futuro, evidentemente. Entonces acá vamos a repasar esto. Las guías dicen, cuando a un paciente le hacemos el diagnóstico de cirrosis, hay que hacerle de entrada una endoscopía. Y nosotros vemos que esto no se cumple. Vean ustedes, solamente el 34% de los cirróticos se le hace en el momento que se le hace el diagnóstico de cirrosis, se le acopla una endoscopía. La mayoría de las endoscopías los médicos las hacen cuando al paciente cirrótico le pasa otra cosa. O tiene ascitis, o tiene anemia, o tiene encefalopatía, o tuvo hemorragia. Y eso no es lo que las guías dicen. Pero las guías están cambiando. Entonces, esto es una diapositiva que está fuera de lugar. La endoscopía, ¿cuáles son las razones a favor de hacer la endoscopía? Bueno, ¿se acuerdan que decíamos? El tamaño varicial nos lo tienen que decir, es el mayor predictor de hemorragia. Y los signos rojos y el signo del látigo, junto con la insuficiencia hepática, nos dan el pronóstico de ese paciente, para saber dónde está parado nuestro paciente. Vean por qué. Porque si nosotros dividimos a los pacientes de acuerdo a la severidad de la hepatopatía se mide con el score de Child. Después vamos a volver sobre eso. Y el tamaño y el punto rojo, ustedes vean que de acuerdo al estadio de Child, o sea, si el paciente no tiene insuficiencia hepática o si tiene gran severidad su hepatopatía, y de acuerdo a si el paciente tiene varices grandes, varices pequeñas, no tiene varices o tiene puntos rojos, que son las 4 columnitas, nosotros vemos que la posibilidad de sangrar en el siguiente año va de 6 a 76. Es enorme la dispersión. Por eso, a nuestro amigo endoscopista le tenemos que decir, vos que estás mirándole a este paciente en la unión esofágico-gástrica, decime si tiene varices, decime si son pequeñas o son grandes, no nada de 17 clasificaciones, más de 5 milímetros o menos de 5 milímetros. Eso hace que sean grandes o pequeñas. Y si tiene puntos rojos, y ustedes vean, puntos rojos, aún en los pacientes con buen hígado, 34%, y con mal hígado, 76%. Entonces, la variación de la incidencia hace que debamos ubicar con precisión a nuestro paciente. Ok. Y si el paciente tiene varices, tenemos que empezar la profilaxis primaria. La profilaxis primaria, hasta hace relativamente poco, había dos maneras. Hacer la ligadura de las varices, ligadura endoscópica, o darle betabloqueantes. Las diferencias son obvias, pero pensémoslas juntos. Si nosotros al paciente le damos betabloqueantes, estamos tratando todo tipo de varices, porque hay algunas varices que no están al alcance del endoscopio. Si el paciente tiene varices en el intestino delgado, ¿qué hacemos? Entonces, está claro que el betabloqueante, ¿se acuerdan la diapositiva con todas las cosas que trae la hipertensión portal? Bueno, con el betabloqueante corregimos todas. Con la ligadura y hacemos un trabajo de plomería nada más. Entonces, la ligadura solo varices grandes por otro lado,
y solo las que están accesibles al endoscopio. La ligadura sí la hacemos en los pacientes que no pueden recibir betabloqueantes, porque están contraindicados, porque tienen mala tolerancia, entre ellos que produce broncoespasmo, porque son inefectivos, o sea, no son respondedores, o el paciente no es adherente. Si el paciente tiene un tema de abuso de drogas y por eso tiene hepatitis C y tiene cirrosis C, o tiene alcohol, o lo que ustedes quieran, y no es adherente, no está disponible para verlo con periodicidad, y bueno, a ese paciente le tenemos que hacer una ligadura para que por lo menos le bajemos la incidencia o le retrasemos la incidencia de hemorragia. Pero está claro que desde un punto de vista racional, los beta bloqueantes atienden a todo el espectro de las complicaciones de la hipertensión portal que venimos hablando desde el principio. Ahora, hoy esto también está cambiando. ¿Por qué? Porque más que querer que el paciente no sangre, queremos que no se descompense. Lo que queremos es prevenir no solo que no sangre, sino que no haga citis tampoco. Entonces, en la profilaxis primaria, lo básico es que vayamos un solo tratamiento, o ligadura o beta bloqueantes. Son opciones alternativas, es lo que traté de decirle. De los beta bloqueantes, hoy preferimos el carvedilol, que ya lo habíamos adelantado, porque es más efectivo. La proporción de pacientes respondedores satisfactoriamente son 58%, que tampoco es una maravilla, pero comparado con el propranolol, que es menos de 40%, es más efectivo que el Banding, es más fácil de manejar que el propranolol, es mejor tolerado que el propranolol, es la droga de primera elección en la profilaxis primaria. Y el tratamiento va de 6,25 miligramos a 18,75. En realidad lo hacemos, el promedio es de 12,5 miligramos. Las dosis grandes se asocian a una exageración del efecto alfa, que es el vasodilatador, que si bien es bueno, su exageración lleva a, en un cuarto de los pacientes, a aumentar el volumen plasmático. Y eso es una cosa que va en contra. Entonces, les voy a dar dos ejemplos. Si yo les digo esto, paciente que tiene cirrosis alcohólica, que hacemos una endoscopía y tiene varices esofágicas grandes. Yo acá justo tengo tapado, pero debe decir Child A. Entonces, la ligadura endoscópica, el TIPS, el propranolol o carvedilol, el shunt renal, beta bloqueantes o ligadura. Bueno, la respuesta es beta bloqueantes o ligadura por lo que acabamos de decir. Ese paciente tiene varices, tiene grandes, se puede ligar, es mejor darle beta bloqueantes, pero podemos hacer cualquiera de las dos cosas. Si me preguntan a mí, lo beta bloqueo seguro, porque es Child A. Pero la respuesta correcta es que pueden hacer es la 5, se puede hacer cualquiera de las dos. Ahora ven ustedes, si el paciente tiene una cirrosis alcohólica y tiene Child C, eso es lo importante, tiene ascitis y tiene Child C, le hago una endoscopía y tiene varices grandes, ¿qué hago? Y yo a ese paciente lo primero que hago es ligarlo. ¿Por qué? Primero, entramos a jugar con qué importancia tiene la hepatopatía que subyace. Se da cuenta que no todo es lo que ve el endoscopista, porque el endoscopista ve las varices, se entusiasma y eso es todo lo que ve. Lo más importante es lo que el paciente tiene en el hipocondrio derecho. ¿Qué hepatopatía tiene? Entonces vuelvo. Si el paciente tiene una hepatopatía con buena función, como el Child A de la pregunta anterior, le doy beta bloqueante. Pero si el paciente, paradójicamente, si el paciente está mucho más grave, lo tengo que ligar primero. ¿Por qué? Porque si este paciente sangra, es el que se muere. Los Child C son los que sangrando se mueren porque tienen mala suficiencia hepática. ¿Se entiende? ¿Se entiende primero los conflictos en los que nos meten estos pacientes y cómo vamos tratando de desentrañarlos? Este paciente lo ligamos porque dice Child C acá arriba. Child C tiene malísimo pronóstico si llega a tener una hemorragia. Entonces, si yo hago trabajo de plomería primero, está bien. Bien. Ahora, a los pacientes para que no se descompensen, además de darle beta bloqueantes, hacemos otras cosas que hasta hace poco no se tenían en cuenta. Voy a tener que ir rápido porque se nos está pasando la hora tremendamente, me parece. Sí. Entonces, sabemos que el ejercicio, esto es una experiencia de 16 semanas con caminata regulada y dieta mediterránea, por otro lado, hace que los pacientes puedan bajar muy significativamente su presión portal
acá está medido como gradiente, 20%, en uno de cada 4 casos, de la pérdida de peso es directamente proporcional a la disminución del gradiente. ¿Por qué? Porque esto de bajar de peso, vean, no estamos hablando no de gorditos que andan por la vida, sino estamos hablando de pacientes cirróticos en los cuales su sobrepeso es un factor etiológico que a lo mejor acompaña, o es el único a través de NASH, o acompaña al alcohol, al virus C, al virus B, etc. ¿Y qué pasa? Cuando bajan de peso, reduce el estado proinflamatorio intrahepático, mejora el componente variable o tercer factor, ¿se acuerdan? Mejora la microcirculación hepática. Por eso también se descubrió que las estatinas que se dan en estos pacientes para bajar el colesterol, les mejora en realidad el hígado, mejora la microcirculación hepática. Entonces, en profilaxis primaria, el objetivo es bajar 10% la presión, le damos carvedilol, en el paciente compensado esto desplazó al propranolol, le damos simvastatina, que es una estatina, que baja poco el promedio de gradiente, pero baja mucho la mortalidad. Y tratamos etiológicamente su enfermedad de base. Por ejemplo, si el paciente tiene NASH, que es la esteatopatitis, o tiene diabetes, sea esta la única o cofactores, esto es todo lo que tenemos que hacer con el paciente, tratarlo etiológicamente. Ahora, alternativas a la endoscopía para saber si el paciente tiene varices. Bueno, si nosotros medimos el gradiente, por supuesto. Si el paciente tiene un ecodoppler con vena porta más de 14 milímetros, eso está asociado a que la vena porta está agrandada, quiere decir que tiene hipertensión portal. Y la elastografía, que se mide en kilos pascales, cuando el paciente tiene kilopascales, cuando el paciente tiene entre 20 y 25 kilopascales o plaquetas debajo de 140.000, estamos en condiciones de decir que tiene todo para estar desarrollando varices. Doctor, disculpe. Diga. Justo se me cortó cuando estaba explicando lo de las plaquetas, el recuento de plaquetas. No sé si podría, por favor, volver a repetirlo. Sí, y de paso te digo que las plaquetas, fíjate que recién puse 140 y acá puse 110, porque ahora hay unos criterios ampliados que dicen, mientras el Disminuyen. paciente tenga plaquetas arriba de 110 y no pase de 25 kilopascales, podemos manejarlo sin hacerle la endoscopía. Volvemos a lo que decíamos antes, ¿no es cierto? Estos son sucedáneos de la endoscopía, para ver si podemos prescindir, sobre todo en esta época de difícil realización de las endoscopías en algunos lugares. ¿Qué es lo que dije de las plaquetas? Es sencillo, que cuando un paciente cirrótico desarrolla plaquetopenia nos agarramos la cabeza. ¿Por qué? Por lo que significa. ¿Qué significa? Significa que la vena porta está gorda, está pletórica, y entonces eso de forma retrógrada va agrandando el vaso. Y el vaso, cuando se aumenta tamaño, cuando hay esplenomegalia, cuando tiene esplenomegalia, el vaso secuestra plaquetas. Y es más, en algunos pacientes termina secuestrando glóbulos blancos, incluso glóbulos rojos también. Pero las plaquetas son las primeras que caen. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene plaquetas bajas, sabemos que emprendió el camino de la hipertensión portal. Ese es el valor que tiene. Entonces, le hacemos un fibroscan que nos dice que el hígado está duro, lo que mide la elasticidad del hígado, y le hacemos un recuento de plaquetas que se hace en cualquier laboratorio, y si eso está bajo y la elastografía está alta, sabemos que ese paciente está desarrollando varices seguro. Entonces, la tendencia hoy es que con estos dos elementos ya le podríamos dar los beta bloqueantes, ¿comprenden? Ese es un poco el tiro. Muchas gracias. Por favor. Seguimos. Este gráfico lo que hace es mostrarnos que, díganme una cosa, ¿ustedes en 9:30 tienen otra clase? No, a las 11. Chan. Ok, entonces vamos a seguir unos minutitos más, porque si no ya tendría que darle paso y falta un montón. El grado de hipertensión portal predice la descompensación del paciente con cirrosis compensada. Vean ustedes, estos estudios viejos ya, pero se ve claramente que los pacientes que tienen en el baseline, o sea, en el momento que los conocemos, un gradiente de presión mayor de 10 milímetros de mercurio, y acá refuerzo la idea,
¿Por qué nosotros hacemos esto? Porque toda la hepatología se desarrolló en base a esto. Estos pacientes, miren ustedes cuál es la incidencia de descompensación, ascitis, varices, hemorragia por varices, encefalopatía hepática. En cambio, los pacientes que tienen menos de 10 milímetros de mercurio, es decir, que no tienen hipertensión portal clínicamente significativa a lo largo de este número de meses, que son varios años, 100 meses, tienen 0,8, menos de 0,2 de descompensación. 0,2 esto es menos de 20% de descompensación. Aquí el 70% está compensado a lo largo del seguimiento. Entonces, es muy importante que de un cirrótico, el rasgo más importante es si tiene hipertensión portal o no. Y esto motivó un trabajo que fue revolucionario, que fue el que cambió el concepto de profilaxis primaria por el concepto de hacer profilaxis de la descompensación. ¿Por qué? Bueno, este autor, que es un español, se tardó 5 o 6 años, Candid Villanueva, hizo esto. Le midió la presión portal a todos los pacientes y vio que los que tenían más de 12 milímetros de mercurio, a esos se empezó betabloqueante, sin más vueltas. Y vio que los betabloqueantes hacían esto, un 61% de la reducción, no solo del sangrado, sino de la descompensación. Es más, vio que la primera, muy importante lo que les voy a decir, que contra lo que nosotros suponíamos, los pacientes, la primera descompensación que hacen es la citis. Lo que pasa es que ven un cirrótico que tiene un poquito de panza, discúlpenme que lo diga así, es como menos relevante, él mismo lo puede ocultar, que cuando un paciente sangra. Entonces, la hemorragia es una cosa cataclísmica, es un evento mayor, pero cuando nosotros vemos y seguimos prospectivamente a los pacientes, vemos que la primera cosa que desarrollan más frecuentemente como causa o como pasaporte a su condición de cirróticos descompensados es el desarrollo de ascitis antes que el de hemorragia. Entonces, los betabloqueantes los damos, ¿por qué? Porque bajan la presión portal, porque además del sangrado, porque baja el sangrado varicial, que esto es la profilaxis primaria, pero además bajan la incidencia de ascitis y de todas las demás formas de descompensación. Hoy los betabloqueantes se indican para prolongar el periodo de cirrosis compensada. En el fondo, todas estas diapositivas les estoy diciendo, los hepatólogos teníamos una antiojera que veíamos nada más que la hemorragia. Ahora vemos una pantalla un poquito más completa y lo que queremos es que el paciente no se descompense por ninguna vía. El concepto de profilaxis primaria entonces trasciende al sangrado varicial y previene todas las formas de descompensación. Ahora, vamos a ver este problema desde otro lado. Tanto en el paciente compensado como en el descompensado está igualmente bien probado que los beta bloqueantes regularmente administrados bajan la descompensación en los que son compensados y bajan lo que los ingleses llaman further decompensation, o sea, causas ulteriores de descompensación, como la hiponatremia, la insuficiencia cardíaca, el síndrome hepatorenal. Y la sobrevida es más alta tanto en los cirróticos compensados como en los descompensados cuando les damos beta bloqueantes. Entonces, pocas dudas de que el beta bloqueante es el remedio para ellos. Cuando ustedes se enfrentan a un paciente con cirrosis que tiene una hemorragia varicial, este es un punto importantísimo porque es un cuadro severo con una elevada mortalidad, mucho mayor que la de un infarto de miocardio, en el cual el paciente por hipoxia hepática puede producir esta acute on chronic liver failure, o sea, puede dispararse con una descompensación aguda y de ahí seguir mal, que despierta comorbilidades, infecciones pulmonares, insuficiencia renal, infecciones bacterianas, y que desde el punto de vista de la salud pública es tremendo el esfuerzo. Imagínense ustedes el esfuerzo terapéutico, terapistas, hemoderivados, transfusiones, TIPS, endoscopías, camas de terapia. Todo es un esfuerzo terapéutico y costoso. Y el paciente además pasa con esta hemorragia, aún sobreviviéndola, pasa de compensado a descompensado. O sea que tiene un enorme cambio pronóstico. Esto es lo que se ve en este trabajo, el trabajo extraordinario que hizo D'Amico de observación
Entonces acá están los 4 estadios de la cirrosis: cirrosis compensada y descompensada. Cada una tiene un estadio. Véanse, esto es lógica pura. El paciente es cirrótico, pero no tiene ni varices ni ascitis. Ese paciente se muere 1% por año. Si el paciente desarrolla varices, sigue estando compensado. Tiene varices si le hacemos endoscopía, pero las tiene nada más, no sangran. Tiene 3% de mortalidad al año. Y en general estas causas de mortalidad, tanto el 1 como el 3, son las mismas causas que la población general. Son accidentes cerebrovasculares, son otras causas. En cambio, el paciente cirrótico, este tipo que está en el estadio 2, que tiene varices, cuando sangra, hace una hemorragia, pasa de 3 a 40 a 57% según las distintas estadísticas de mortalidad al año. Y esto por causa hepática. Quiere decir que la hemorragia es un evento de extraordinaria repercusión en el cirrótico. Bien, por otro lado, el paciente con ascitis tiene 50% de mortalidad al año. Entonces, estos son conceptos clave para qué hacemos con el paciente que entra sangrando. Primero tenemos que saber que los que llegan al hospital ya son afortunados, porque hay un porcentaje de muertes en el domicilio o en el traslado, que, como ustedes imaginarán, no es conocido. Entonces lo estiman 10 a 20%. ¿Pero esto por qué se los digo? Porque nosotros deberíamos iniciar el tratamiento aún en el traslado. ¿Con qué? Con vasoconstrictores, con terlipresina, hay varios, ya los vamos a ver. Y por otro lado, no podemos dejar que el paciente se interne y que nosotros digamos, bueno, cuando terminamos de hacer lo que estamos haciendo, lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque la mortalidad es muy alta. Recién con las medidas que les voy a decir ahora, ha bajado en los últimos años en unidades especiales de sangrado a 12 a 15%. Y la internación en terapia intensiva, entonces, es parte de este progreso. Y hay que hacer una endoscopía. Y ahí, por supuesto, que hay que hacer una endoscopía si el paciente está sangrando, y tiene que ser terapéutica, no para mirar que las varices sangren, sino para taparlas. Taparlas, hoy se llama ponerle bandas, antes de las 8 horas. Y la otra cosa que vuelve a tener una trascendencia muy importante es que los pacientes clase A de Child, acá tienen ustedes la clasificación de Child, el Child mide si el paciente tiene o no tiene ascitis, si tiene o no tiene una bilirrubina menos de 2 o más de 3, el Child B tiene el intermedio, si la albúmina es buena, más de 3,5 o es menos de 2,8, si la estos son como segundos, y el tiempo de protrombina expresado como segundos o expresado como el International Ratio, que es lo que usamos nosotros. Esto, si el paciente tiene mala función hepática, si tiene la albúmina mal, si tiene la ascitis mal, está el Child C. Ahora, ¿qué importancia tiene entonces? Que nosotros, cuando entra un paciente cirrótico descompensado, no hay mucho tiempo y si uno se distrae un poco con todas las cosas que pasan alrededor del paciente, no calcula el Child. Y el Child tiene una dispersión extraordinaria. Ustedes vean, una enfermedad que en el Child C es 30% de mortalidad y en el Child A es de 0 a 5. Esto es tan trascendente que la primera línea de tratamiento difiere. Si el paciente es Child A, tenemos el concepto clásico, que ahora se los voy a decir, y si el paciente tiene Child C, va directamente a TIPS. Bueno, entonces, esto se publicó en 2010, pero en 2021, ¿qué queda de esto? De los vasoconstrictores que se usan en la hemorragia, todos, cualquiera de ellos los tenemos que dar, pero lo ideal es darlo en las primeras 5 horas. Cuando uno puede dar en las primeras 5 horas, no hay uno mejor que el otro. Cuando uno tarda mucho, el que sostiene el efecto es la terlipresina. Estoy hablando, tarda mucho, es entre que el paciente sangra y le instauramos el tratamiento. El antibiótico, los pacientes en el momento que les baja la presión, que se chocan, la entrada de gérmenes por el colon es monstruosa. Entonces a estos pacientes se les da ceftriaxona, sobre todo si son Child C, si tuvieron shock, si la bilirrubina es alta, si tienen ascitis, o sea, los pacientes más graves.
o si ya venían tratados con quinolonas y sangraron, porque se interpreta que el sangrado es una falla a la resistencia a las quinolonas. Y de la endoscopia, lo único que hacemos es la ligadura, no se hace más la esclerosis de varices. Respecto a los antibióticos, acá yo les resumo en un cuadro cosas que cada una requirió muchos trabajos. Los pacientes tienen infección bacteriana en la hemorragia varicela el 50%, que empeora su control de sangrado, empeora el curso clínico hemodinámico de la hemorragia, se asocia a una elevadísima mortalidad hospitalaria, estar infectado. Puede iniciar una hemorragia también, la infección bacteriana, y todo esto cambia si al paciente le damos antibióticos. Por eso no hay que olvidarse que una de las primeras cosas que hace con un cirrótico es cultivarlo y instaurarle antibióticos. Por otro lado, este es el cuadrito que resume lo que tenemos que hacer. Tenemos que evaluar al paciente, el child, el MELD, que ahora les voy a decir lo que es, la función renal, si tiene encefalopatía, cultivarlo, hacerle ecografía para ver si tiene ascitis, si tiene hepatocarcinoma, que puede ser la causa por la que empezó a sangrar, si tiene trombosis de la vena porta. Y le cuidamos la vía aérea, lo expandimos con cuidado, lo mandamos a UTI. Y ¿Cómo le damos expandir con antibióticos. cuidado? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo expandir con cuidado? Tengo varias diapositivas de eso. Quiere decir sin miedo. Quiere decir sin miedo, no, con miedo. Porque pasa esto. A veces, me disculpan, es 30 segundos de interrupción porque me están llamando y tengo que atender. Un segundo. Che, ¿alguien sabe qué es HSC? Sí, Hepatocarcinoma. lo que vimos ayer. Ah, ok. ¿A mí nada más se me corta o se corta en Y general? se corta a veces. Ah, está bien. Doctor, no se escucha, no sé si está con el micrófono. Se fue a atender una llamada, algo así. No No, está ahí bien, pero está. habla y no escucha. No, nada. No, no. No se escucha. Como vemos que está prendido el micrófono, pero no sale el sonido. ¿Escuchan? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, me parece que estaba mal enchufado. Bueno, les pido disculpas. Esto, ya vamos a volver a lo de la expansión cuidadosa con todo detalle, porque es una cosa que está asociada a iatrogenia, eso. Ya vamos a volver. A ver. Bien. Esto de alguna manera ejemplifica lo que les había dicho antes. Child A tiene una mortalidad, este es un trabajo, dice 2%, está en lo que yo les había dicho, de 0 a 4, y Child C una mortalidad altísima. O sea que no olvidar evaluar el estado de Child, porque eso va a determinar lo que tengamos que hacer con el paciente. El MELD, que es algo que se creó, es Model of End-Stage Liver Disease, modelo de enfermedad hepática avanzada, de end-stage. Es algo que, que tenemos en cuenta normalmente para mandar a los pacientes a trasplante, pero sirve hacerle el MELD, sobre todo porque tiene la creatinina, y cuando el MELD nos da más de 19 pronostica 20% de mortalidad.
Este es un score pronóstico. Acá viene la reposición de la volemia. Miren ustedes, este es un experimento en animales. Acá tenemos animales sin hipertensión portal y con hipertensión portal. A estos animales los sometemos a una hemorragia y naturalmente que bajan la presión portal. Ahora, miren ustedes lo que pasa cuando les damos de vuelta, les devolvemos el mismo porcentaje de volemia que les indujimos en la hemorragia. Es decir, hacemos una hemorragia del 20% de la volemia y le devolvemos 20%. En los que no tienen hipertensión portal, bueno, la presión portal está bien, está en el límite normal. Pero vean ustedes que acá hace un pico de hipertensión portal. ¿Estamos? Y esta es la explicación. Cuando una persona, o un animal en este caso, tiene una hemorragia por varices, rápido que es shifting, o sea, pasaje de líquido vascular para mantener la presión arterial. Si nosotros le volvemos a dar el mismo volumen que creemos que perdió, hace un pico de hipertensión portal. ¿Qué quiere decir? Que la reposición excesiva, de la cual somos nosotros los responsables, puede llevar a un resangrado que es iatrogénico. Entonces, la política transfusional tiene que ser cautelosa y restrictiva. O sea, hay que reponer el volumen para asegurar la perfusión tisular y prevenir la insuficiencia renal. Y esto está, bueno, ya va a volver, hay una diapositiva donde tengo esto expresado, que si uno devuelve así, alcanzando 7 gramos de hemoglobina, nada más, se evita eso. Pero ya se los voy a explicar. El otro cambio que hubo en el tratamiento de los pacientes cirróticos con hemorragia varicial es que, claro, como tienen alterado el tiempo de protrombina y están sangrando, se cree que una cosa produce la otra. Y esto no es así. El tiempo de protrombina no evalúa la coagulación, que es lo que es otra de las cosas que están mal en el cirrótico. Por lo tanto, no dejarse llevar por el tiempo de protrombina para corregirlo, porque al paciente le podemos inducir trombosis. Hay un estado procoagulante en la cirrosis, donde hay proteínas como la C, la S y la antitrombina en déficit y el factor procoagulante 8 elevado. Entonces, esto que es paralelo al grado de Child, el déficit de estas proteínas y el exceso del factor 8, por lo tanto, la condición de diátesis protrombótica del cirrótico no es desdeñable, hay que tenerla en cuenta y eso lleva a que nosotros, si entendemos esto, no hay evidencia para corregir la coagulación. Esta es una cosa muy importante. No hay que corregir la coagulación. Entonces tenemos un paciente sangrando y no le corregimos la coagulación. Acá está la diapositiva que está fuera de lugar. Lo que hizo este autor fue expandir a pacientes y los dividió en dos grupos. A uno se le dio una política liberal. Liberal quiere decir se le daba lo que se creía que debía recibir el paciente sin ninguna recomendación. Y a otros se les dio nada más que llevar a los pacientes a 7 gramos de hemoglobina. Y entonces se vio que la política liberal de transfusión aumenta la mortalidad. Y la mortalidad aumenta además en los pacientes Child AB, o sea que no está aumentando los pacientes C que ya de por sí tienen un riesgo muy grande. En eso, por supuesto que también, pero donde la diferencia estadística es más significativa es en los pacientes Child A, que son los que no deberían morirse. Entonces hay que tener mucho cuidado de no pasarse con la expansión y transfusión y estar generando una hipervolemia que haga que el paciente resangre. Entonces, recapitulando esta parte, transfusión de plasma no está recomendado. Grado de evidencia D quiere decir que no. Corrección de la coagulación, no. Darle el factor 7 activado, tampoco. La recomendación es no corregir. La única es cuando las plaquetas son muy bajas. ¿Por qué? Porque las plaquetas forman trombina
¿Se acuerdan de nuestra primera diapositiva? Y si el paciente no tiene trombina, no puede tapar el agujerito que tiene en la variz. Esto sale de experimentos en fisiología que dicen que se necesitan 47.000 a 50.000 plaquetas para tener un número crítico como para generar trombina. Nosotros en la práctica a veces hasta 20, 25.000 aceptamos, porque las plaquetas, por otro lado, son costosas, viven muy poquito, el cirrótico tiene anticuerpos contra todo y en general las desactiva muy rápidamente a las plaquetas. Pero el concepto vale la pena decirlo. Si las plaquetas están muy bajas, entonces, y el paciente sigue sangrando, hay que correr. Es la única transfusión que hay que dar. Nos arreglamos midiendo el fibrinógeno, porque si el paciente tiene más y además tiene fibrinógeno bajo, probablemente tengamos que dar las plaquetas. Les hablé mucho del TIPS. Acá ustedes ven una representación TIPS. El TIPS es colocar una unión labrada a través del parénquima hepático entre la vena porta y la suprahepática, lo cual baja, a través de esta derivación intrahepática vascular portosistémica, baja la presión portal inmediatamente. Claro que con esto entonces el paciente deja de sangrar, pero hay que tener mucho cuidado porque esto no está exento de otros riesgos, porque lo bueno es que desciende la presión portal, desciende la presión sinusoidal, o sea que si lo hacemos a un paciente con ascitis también va a funcionar. Olvídense del resto, salvo que, por supuesto que por colocar un TIPS se puede asociar con favorecer la encefalopatía. ¿Por qué? Porque las cosas que pasaba por la porta para ser clarificada por el hígado saltea al hígado y entonces va directamente al sistema nervioso. Bueno, esto es entrar en detalle, pero el TIPS, que está hecho de 90 y pico, está publicado, vean cómo controla muy bien inicialmente la hemostasia, pero la mortalidad no. ¿Por qué? Porque el TIPS se dejaba como una maniobra de rescate para hacerla a lo largo de los días, cuando el paciente llevaba una semana por ahí internado, que ya tenía infección, que ya tenía insuficiencia, por ahí tenía una neumonía, por ahí tenía insuficiencia renal. Entonces, en esos casos, claro, corta el sangrado, pero no revierte a un paciente que ya está muy grave. Y lo que cambió esto fue en los pacientes Child C, concentrémonos en los Child C nada más, hacer el TIPS temprano. ¿Qué quiere decir TIPS temprano? Quiere decir que el paciente llega y se le hace como a todos estos pacientes, banding y drogas. Pero entre las 48 y 72 horas le colocamos un TIPS. Entonces esta indicación temprana, miren lo que hace. Cuando hacemos el TIPS temprano, que lo hacemos en los Child C, vean ustedes la probabilidad de permanecer libre de sangrado con un TIPS temprano es mucho más alta, casi 100%, respecto a la terapéutica clásica. Pero lo que es más importante, la sobrevida con un TIPS temprano está arriba del 90%, a diferencia del tratamiento y con drogas. En conclusión, cuando el paciente tiene hecha el C o tiene presión portal más de 20, no hay que demorar y hay que hacerle un TIPS. Esto está refrendado por toda esta línea. Con todo, tenemos un porcentaje de pacientes que tienen refractariedad a nuestras maniobras. Esta falla de tratamiento se llama hemorragia refractaria. Hay que tratarla o con el balón de Sengstacken, asegurándonos que endoscópicamente podemos hacer una segunda sesión de ligaduras, o con el TIPS de rescate que les mencionaba antes. Ahora, estos pacientes, para colocar esto, requieren personal entrenado y que estén en terapia. Por supuesto, no se puede poner el balón de Sengstacken. O se les puede poner, y esto hemos hecho nosotros, ya mira, es una pública, les voy a mostrar una publicación nuestra, colocarles un stent en el esófago. El stent aprieta todo el sistema de colaterales, todas las varices, y se puede dejar muchos más días que el balón, puede permanecer hasta 10 días, el balón solamente un día,
y es más efectivo en controlar la mortalidad. Esta es la publicación del primer balón que pusimos nosotros en 2013. Entonces, un recurso hemostático provee instantáneamente un soporte de toda la pared del esófago. Por supuesto que sirve solo para varices esofágicas, no las gástricas. Colapsa todo el sistema de varices en el cuerpo esofágico y reduce, ¿se acuerdan cuando hablábamos del radio vascular de las varices? Reduce el radio, el diámetro de las varices, y entonces las colapsa y anula el factor responsable de la ruptura vascular. Esto a nosotros nos ha dado un gran resultado y la literatura confirma esto. Vean que las cifras de sobrevida son bajas porque estamos hablando de un subgrupo de pacientes que son los que no respondieron al tratamiento clásico. La sobrevida con balón es solo 40% y con stent 57%. Las varices gástricas son un capítulo aparte. ¿Por qué? Porque son muy difíciles de tratar. Esta es la clasificación de Sarin de las varices gástricas, las IgB1, y las IgB2, que son varices intragástricas, o las GOV1 y GOV2. No importa que sepan esta clasificación. Lo que es muy importante es que sepan que las varices gástricas son parte normalmente de un shunt espleno-gastrorrenal. Y esto que la sangre derive al riñón en definitiva es otra derivación, otro shunting que da una oportunidad de tratamiento distinta. La oportunidad de tratamiento que da es que uno puede entrar por la meter un balón de obliteración. Esto excede lo que ustedes tienen que saber, pero se los estoy diciendo ahora para que tengan el concepto. Uno puede venir por la vena femoral, vena renal y meterse en el trayecto de la variz gástrica y o darle una sustancia que coagula aquí o ponerle un coil, que es un alambre que hace colapse. Esto es lo que ustedes tienen que saber de esto y no más, y tienen que saber que esto es solo para las hemorragias variceales gástricas. Así como el stent es solo para las esofágicas, esto del BRTO es solo para las gástricas. Bien, seguimos. Entonces, recapitulando. Primera línea, terlipresina, somatostatina, octreótido, más antibióticos, ceftriaxona más ligadura. Eso es lo que hacemos. El tips temprano solamente en el child C y previene el acute and chronic liver failure. La reposición de la volemia solo a 7 gramos de hemoglobina. No corregir el quick, excepcionalmente corregir las plaquetas que están debajo de 40.000. Medir el fibrinógeno. Necesitamos intubar a los pacientes para que no se aspiren solamente si están encefalopáticos. El stent, que se llama de Danis, es más útil para los refractarios y el tratamiento definitivo es con TIPS o cirugía. Ahora, ustedes tienen que saber que nosotros, esto ya es un poquito más profundo, pero que cada sitio tiene que atender a los pacientes y si no derivar rápidamente, porque no es cuestión de que todas las cosas que a estos pacientes les han venido mejorando la mortalidad, nosotros no las tengamos, nos emperremos en tratarlos y para cuando los derivemos le hayamos hecho perder la oportunidad de salvarse. Entonces, las maniobras terapéuticas que han contribuido a descender la mortalidad, uno tiene que hacer una estrategia de derivación. Lo que puede hacer en cualquier lugar es colocar vasoconstrictores, colocar un balón de sangre o colocar un stent de Danis, porque lo que yo no les dije del stent es que el stent no hace falta endoscopia para colocarlo. El stent es de colocación como una sonda nasogástrica. Para sacarlo hace falta endoscopia. Discúlpenme que estoy yendo más rápido, pero nos queda todavía un poquito. Y pasamos directamente a profilaxis secundaria. Profilaxis secundaria. ¿Hay preguntas acá? Yo no entendí muy bien lo del tip, cómo
cómo lo salva un paciente. O sea, el paciente tiene hemorragia por varices eh, periféricas al hígado, algo así. Ah, ok, Sí. está bien, ahí entendí. No, pero espera. El paciente tiene varices esófago-gástricas que están sangrando. Ahora, si el paciente tiene un Child C, o sea que tiene muy mala función hepática, es probable que la hipovolemia y la hipoxia de esa hemorragia lo maten porque el paciente hace acute on chronic liver failure. Entonces, en esos pacientes, si nosotros empezamos, que lo llamamos endoscopía, que si le hacemos y creemos que eso va a ser todo, tiene una elevadísima mortalidad. Entonces, el TIPS se inventó hace ya varias décadas, se empleaba como último recurso. Y lo que yo traté de mostrarles es que cuando se emplea como último recurso, es muy bueno para parar la hemorragia, pero el paciente ya está mal, está sobreinfectado, está en respiración artificial, está en un respirador, está con coagulopatía y fundamentalmente lo que tiene es que todos estos otros determinantes influyen negativamente en su pronóstico. Entonces, si el paciente tiene Child A o B, todavía tiene chance de salir solo, pero hubo un cambio en la ubicación que los médicos le damos al recurso TIPS, porque el TIPS en los pacientes que están peor hay que hacerlo de entrada. Para no hacerlo, a mí qué me importa hacer dejar de sangrar a un paciente que hace 10 días que está en terapia si a esa altura ya tiene insuficiencia renal, neumonía, coagulopatía, encefalopatía, todo lo que les dije. Hay que hacerlo de entrada. En el paciente de entrada, el que se puede hacer de entrada, son esos resultados tan espectaculares que les mostré que los pacientes sobreviven 90 y pico %. Pero hay que hacerlo de entrada. Eso es lo que yo les estoy pasando. Nosotros, la mayoría de las veces, no podemos armar todo para hacerlo de entrada porque no nos autorizan, porque hay una serie de circunstancias. Entonces, el concepto al que pasé de ahí es decirle, bueno, si ustedes no lo tienen, tienen que luchar, a veces no se puede, si no se puede, no se puede, pero luchar por derivarlo. Y para derivarlo, ¿qué tienen que tener? Y lo tienen que tener que el paciente no está chocado, y para eso tienen que darle el vasoconstrictor, o sea que hay que hacer que el lugar donde uno trabaje invierta en comprar terlipresina, vasoconstrictores, y o el stent, para colocarle el stent que entonces les da varios días para que uno pueda trasladar al paciente. Eso fue el concepto que quise pasar. Bueno, no sé si te lo aclaré ahora. Sí, sí, Bueno, está bien. entonces, el Me lo paciente que... quedo para los chats. Gracias. ¿Cómo? Discúlpame. No, perfecto. Sí, Bien. gracias. El paciente que sobrevive en hemorragia sigue teniendo una gran tendencia a repetirla. Entonces, ese terreno se llama profilaxis secundaria. Y esto es prácticamente lo último que vamos a ver. Cuando son los pacientes que están acá abajo, tiene 60% de chance de repetir, muy alta probabilidad de resangrado, entonces acá hay que combinar tratamientos. Acá tenemos que hacer todo lo posible por darle al paciente banding, propranolol, carvedilol, etc. Va a necesitar seguro betabloqueantes, porque si no, no hay manera de bajarle la presión portal. Así que le damos betabloqueantes seguro. Y ustedes vean, acá el resangrado es mejor combinando tratamientos, está claro, esto es un metaanálisis, es mucho más conveniente, eh, ya lo sabemos de hace una década larga, combinando que haciendo tratamientos individuales. El escenario profilaxis secundaria está dominado por esto. El paciente responde a beta bloqueantes, porque si no responde a beta bloqueantes, estamos en alta mar. Y es riesgoso, y este es el concepto nuevo, darle beta bloqueantes. En el otro extremo, la pregunta es, si el paciente es no respondedor, porque es una característica inherente que no responde bajando la presión portal cuando le damos beta bloqueantes, bueno, es un problema grave. Pero también es cierto que hay algunos pacientes que ya están muy avanzados que si le damos beta bloqueantes pueden tener efectos deleterios. Pues voy a tener que saltear porque si no
nos vamos a pasar 10 minutos hablando de esto. Es que este puede ser nuestro paciente. Entonces, si el paciente tiene ascitis refractaria o hipotensión arterial y bloqueantes, y le damos beta bloqueantes, podemos agravar su hipotensión arterial y agravar su ascitis. Entonces este paciente podemos estar nosotros desencadenándole un síndrome hepatorrenal. Entonces, en este caso, si el paciente ya venía, si nos hace hiponatremia, estando familiarizado con la ascitis refractaria, o es supresión sistólica, o aumenta la creatinina, que esto en inglés se llama acute kidney injury, que es una injuria renal aguda. Si hace cualquiera, tenemos que disminuir la dosis de beta bloqueantes. Esto pasa muchas veces cuando el paciente tiene una infección bacteriana. Este paciente que tienen ahí retratado, que está con ascitis, que está con edemas, que está con infección. Entonces, tienen que saber que nos manejamos nosotros en un borde muy filoso, porque suspender los betabloqueantes, ya se sabe, resultó una epidemia de hemorragias variciales agudas. Y lo que se vio es que las dosis que son tóxicas son 160 miligramos para el propranolol y más de 12 para el carvedilol. Entonces nosotros tratamos de bajar las dosis, pero mantener el betabloqueante, porque sin betabloqueante no hay profilaxis secundaria. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el dilema? El paciente tiene a la vez un riesgo muy elevado y el riesgo de mortalidad es enorme, sobre todo si además de la hemorragia tiene ascitis. Es crucial saber si responde o no al betabloqueante. Y hay que dar, por el otro lado, y este es el dilema, hay que dar betabloqueante con mucho cuidado con la ascitis o hipotensión arterial, por riesgo que el paciente haga un síndrome hepatorrenal y se muera. Entonces, de este dilema, ¿cómo salimos? Salimos con el TIPS. En los pacientes que no responden al betabloqueante no nos queda otra. En esos pacientes tenemos que hacer un TIPS porque no hay manera de tratarlo. Está claro que estos pacientes, por más que nosotros les liguemos las varices, les pasan muchas más cosas sistémicas por la citis, por la infección, por la labilidad que tienen, por la falla hepática que conllevan, que no toleran ni las hemorragias que toleraban antes. Así que en estos pacientes hay que hacerle TIPS antes de que vuelvan a sangrar. Bueno, y esto sería la última diapositiva, es considerar el TIPS como primera elección de profilaxis secundaria en los siguientes 4 casos. Si el paciente tiene contraindicación para los beta bloqueantes, yo le dije, estamos muy mal. Entonces a estos hay que darle TIPS. Si el paciente tiene una ascitis severa o refractaria, hay que considerar el TIPS. Si el paciente además tiene tapada la vena porta, hay que considerar el TIPS. Y si tiene varices fúngicas en el estómago, hay que considerar el TIPS, porque estos cuando sangran son de muy difícil tratamiento. Y esto termina esta clase que fue muy larga, pero bueno, creo yo importante. Estoy dispuesto a contestar las preguntas que quieran. Doctor, disculpe, no recuerdo si comentó cuál era la contraindicación del TIPS. Sí, la contraindicación del TIPS no hay ninguna absoluta. El tema del TIPS es el siguiente. Primero, no en todos los pacientes hay factibilidad técnica, o sea, a veces, hasta hace poco, si el paciente tenía trombosis en la porta, era contraindicación. Hoy sabemos que lo podemos hacer y en el mismo procedimiento limpiamos la porta, o sea, le aspiramos los coágulos que pueda tener. O sea, contraindicación absoluta no hay. Lo que hay son temas de oportunidad. En el marco de la hemorragia aguda, el paciente está sangrando, sabemos que el TIPS hay que hacerlo de entrada. ¿Por qué? Porque los pacientes son los que tienen hígado. ¿Por qué? Porque si nos demoramos, ese paciente se muere seguro. Entonces,
Eso está probado por la historia del TIPS. El TIPS, cuando se aplicaba a los 10 días de haber sangrado, a los 15 días, con el paciente en terapia, ya lo dije varias veces, con encefalopatía, con complicaciones, con insuficiencia renal, con el respirador, con neumonía, con una elevadísima necesidad transfusional, a ese paciente por ahí le hacemos el TIPS y deja de sangrar, porque al bajar la presión en la vena porta, para el sangrado. Pero ese paciente ya está condenado. Entonces, más que una contraindicación, hay un correr hacia la internación del paciente, o sea, hacerlo precozmente, tanto que se llama TIPS precoz. Si uno lo hace en las primeras 48 horas, antes de que el paciente se descompense, nosotros paramos el sangrado y le damos sobrevida a pacientes para los cuales no hay otro recurso, porque si lo queremos operar no resisten la operación, ni siquiera la anestesia, porque tienen Child C. Estamos tratando de ver, se morían todos, si un paciente se moría. Ahora estamos hablando de un subgrupo de pacientes que no están al acceso de cirugía porque son inoperables, no se los pueden ni llevar ni al quirófano. ¿Por qué? Porque los pacientes no soportan una anestesia. Esos pacientes, en la hemorragia aguda, único recurso es hacerles un TIPS. Eso es lo que dije de esto. Perfecto, gracias. Por favor. ¿Hay más preguntas, chicos? Bueno, asumo que eso quiere decir que no. Así que bueno, me resta agradecerles y bueno, le hicimos un poco más larga, ¿no? ¿Podría Así que, llegar a pasarnos las diapositivas? sí, claro, lo voy a hacer. ¿Cómo no? Muchas Con gracias. mucho gusto. Bueno, si eso les es de utilidad, claro. Bueno, nos Les vemos. dejamos, Mucha suerte. te dejamos el mail en el chat, así nos pasas las diapos, Doc. Dale. Igual decímelo porque después que yo... Decímelo y lo noto ya. UDH británico 2020 @gmail.com. ¿2020 no? 2020, sí. @gmail.com. Ok, bueno. Muy Muchas bien. gracias, doctor. Muy buena clase, Nos gracias. vemos. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. De nada.